Jorge Drexler nos anima un ratito la tarde, 5:35 en la Argentina, 21 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires y alrededores. ¿Cómo te fue ayer? ¿De qué estamos hablando? Fútbol. Porque hice muchas cosas ayer. Entre otras, saber. Participé de una charla como espectador, ¿no? Sí. Muy interesante sobre economía que recomiendo. No le fue bien de fútbol. Ya debe estar subida en el YouTube del Centro Cultural de la Cooperación. A ver. Mercedes Marcó del Pont, Sí, Ricardo Aronskin, sí. Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, coordinada por Martín Burgos. Epa. Una linda charla de economía, pero de esas que se ponen picantes. Ah, ¿se picó? Se picó en determinado momento, recomiendo verla, porque además uno aprende mucho, ¿no? Con todo eso. Déjame suponer, alrededor de la valoración del gobierno de Alberto Fernández. Entre otras cosas, sí, ese fue uno de los puntos, bueno, entre los que mencioné hay algunos que participaron de la gestión, en realidad de varias gestiones a lo Sí. largo de distintos gobiernos y con una experiencia concreta en ese ámbito, y bueno, a partir de eso sí se calentó un poquito. Muy bien. ¿Dónde se puede ver otra vez? En el Pues la quiero YouTube del Centro Cultural de la Cooperación. Muy bien. Y Bueno, no te esquivo el bulto, ¿eh? El fútbol, qué sé yo, la verdad, uno siempre quiere ganar, pero por cómo se dio el partido, Sí. algo que charlábamos el otro día, ¿no? Por ¿Cuándo cómo un ve- empate vale? ¿Cuándo un empate? Bueno, ayer puede ser uno de esos días. lo mismo que con Cónclave, por cómo venía la película. Claro. Bueno, a ver, Vélez perdió de visitante frente a San Antonio en Bolivia 2-1. Jugó bien Vélez, pero no pudo ganar. Estudiantes de La Plata sí le ganó a Botafogo. En La Plata, River empató 2-2 con Independiente del Valle, equipo ecuatoriano. Y después, por Sudamericana, Huracán empató 0-0 en América frente a América de Cali. Y Unión de Santa Fe perdió 3-0 con Muyuc Runa de Venezuela. ¿Qué pasa hoy? Y hoy también hay algún que otro partido que protagonizan equipos argentinos. Por ejemplo, Central Córdoba Santiago del Estero juega por Copa Libertadores, claro que sí. Frente a Deportivo Táchira juega también por Sudamericana Godoy Cruz Gremio. Y Defensa y Justicia visita a Universidad Católica, pero en Venezuela, no la U de Chile, sino Claro. la U venezolana. Bueno, partidos de Copa para las noches futboleras en la Argentina, 5:37. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Caruso? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ya vamos a retomar el cafecito Fronteras Afuera de este programa. Bueno, que hubo que fenómeno. Creo que ya De tiene acuerdo. fecha, ¿eh? Sí, ya sé, me informa, me cuentan, sí. Hay que avisarle a Luispa nada Sí, más. mira, yo no sabía nada. Bueno, no, te tuvimos en cuenta, porque creo que hay un martes que a vos se te va a complicar. Bueno, Así muy que bien. es el jueves, Está pero bien. no importa. Bueno, estamos hablando de la Feria del Libro. Me gustó esto que dijo Gaby, a propósito de un libro que va a presentar Juan Carlos, ahora lo mencionamos, que en la Feria del Libro siempre pasan cosas, ¿no? Siempre es pantalla, siempre es tribuna de lo que está pasando. Yo decía en términos futboleros, cuando llega el momento de la Feria del Libro y sobre todo de algunas charlas o del discurso de apertura, es como que la agarra el que sabés que puede ser disruptivo y te reacomodás un poco en la platea, ¿no, Juan Carlos? Sí, efectivamente. Bueno, a mí me alegra mucho eso, porque justamente la cultura debe ser caja de resonancia Sí. de valores, de situaciones políticas, en fin, de simbolismos. Vienen visitantes extranjeros de países muy diversos y contradictorios. Desde ahí se generan expectativas y todo está también ligado al gobierno de turno. El año pasado hubo una confrontación abierta entre Baccaro, que era el orador oficial en representación de la feria, que hizo una crítica severa a el presidente de la nación, en fin, y eso se prolongó ese debate. A mí me parece que fue un debate interesante. Uh-huh. En el anterior Sacomano, el escritor Sacomano, Sí. un escritor de nota importantísimo, hizo un discurso muy, en fin, ¿cómo decir?, radicalizado.
Y yo diría que el mundo de la feria, el mundo organizado, no el público, es un mundo con una tendencia claramente progresista, ¿no es cierto? Editores, libreros, sí, en fin, y eso a veces... No, pero también hay expresión, hay varias mesas libertarias, por ejemplo, No, eso entre los... Sí, efectivamente hay de todo. Hay de todo. Absolutamente de todo, no solo libertarias, otras expresiones de derecha, de editoriales ideológicas, religiosas. Es un mundo fenomenal. Sí. Yo digo que hay un rasgo principal progresista, pero precisamente es una de las ferias más grandes del mundo, por eso también vienen de los escritores de mayor connotación mundial del momento. En esta oportunidad también vienen, ¿no? Así que, bueno. Hoy, imagínate, va a estar el ministro de Cultura, sí, de este gobierno de derecha, de ultraderecha, y el orador es un hombre de raigambre claramente progresista, de izquierda, peronista. Entonces, en fin, vaya a saber cómo se expresa eso. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Sí, pero es un acontecimiento de gran importancia argentino. Una corrección de algo que decíamos, Martín, ¿cuál fue la anterior, no? La edición del año 2023, pasado, 2023. claro. A ver, para mí hay que agarrar ya mismo en la agenda y ubicar próximo martes 29 de abril, 7 de la tarde, presenta Juan Carlos Junio el proyecto libertario Entre Brumas y Rechazos, poesía de acción directa, ahora le preguntamos, pero miren la mesa, Junio, porque es autor del libro, Carlos Heller y Eduardo Aliberti. Yo te digo una cosa, si tienen lo que hay que tener, hablen de correlación de fuerza y vas a ver cómo se pone linda la cosa. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente, estoy seguro que los tres tenemos lo que hay que tener, para decirlo en términos católicos. Sí. Apostólicos, no sé qué, eso está. De cualquier manera... Yo voy a ir a la platea, voy a ir como invitado, me voy a sentar, y si no aparece el tema, voy a levantar la mano y decir, tema composición, correlación de fuerza. Empezás a revolear el poncho. Sí. Bueno, me gusta el título, el proyecto libertario Entre Brumas y Rechazos. Lo de rechazo, lo de bruma, ¿cómo es? Bueno. Yo no sé si es un título que corresponde, no corresponde, si es gancho, no es gancho, no tengo mucha idea de eso, pero en realidad lo que sí puedo decir cuál es el sentido. Lo de bruma está relacionado en términos, digamos, literario-político a la contradicción. Uh-huh. O sea, acá hay un gobierno libertario, obviamente de ultraderecha, no hace falta, no se puede decir en un título tanto, y a su vez hay rechazo a ese gobierno, ¿no? Bien. Hay una disputa, hay una contradicción, y mientras tanto hay una situación brumosa, indefinida. Uno podría después explicarlo mucho más, quién tiene la iniciativa, quién tiene la hegemonía, pero todo eso ya no entra en un título. Ese es el sentido de lo brumoso, de algo todavía indefinido en el marco de una contradicción del gobierno libertario y los rechazos que suscita. Bien, muy bien. Bueno, lo vamos a recordar más cerquita de la fecha. Se transmite también a través del canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación, pero va a estar picante y linda la charla. Juan Carlos, tengo un Milei para vos. Muy bien. Hoy a la mañana. ¿Es un premio o una sanción? ¿Qué me querés decir? Depende de cómo termine la charla. Bueno, a ver. Estuvo Javier Milei, lo contamos, fue a ver a su referente Jesús Huerta de Soto, entró a un canal de televisión, empezaron a charlar, bueno, varias cosas que comentamos en el arranque del programa, pero en un momento determinado, Javier Milei dijo cuáles son los motores económicos de su proyecto de país y qué tipo de economía tiene en la cabeza Milei para la Argentina. Escuchá. Ahora, cuando vos generas todos esos ingresos, toda esa riqueza en estos sectores que yo te dije, lo que va a suceder, vos no vas a tener ni pérdida de empleo ni nada por el estilo, porque ¿sabés qué es lo que va a hacer? Se va a crear
Vas a tener transferencia de empleo. Claro, lo que vas a tener es una gran economía de servicios. Se va a generar una economía de servicios monstruosa. Que dicho sea de paso, la economía de servicios es intensiva en trabajo, con lo cual cada vez vas a tener más trabajo y mayores salarios, con lo cual el nivel de vida de los argentinos, va a mejorar fuertemente. Perdón que voy a usar una grosería, profesor, pero cuando estábamos saliendo yo dije que salíamos como pedo de buzo. Sí, es cierto. Mirá los números, hoy estamos a casi nada de alcanzar el nivel máximo de la serie del EMAE. Porque justamente la economía viene creciendo como pedo de buzo. Y te voy a explicar, la economía argentina va a crecer mucho más. ¿Y por qué el consumo no termina de repuntar? Eso es falso. Eso es falso y voy a explicar por qué. Para datos oficiales son. ¿Voy a explicar? Claro. Primero cuando tomás los datos oficiales sí crece. Que una consultora le esté dando números, raros, es otro problema. Bueno, varias cosas me imagino. Solo quiero agregar algo que Milei no dice, que está un cachito antes, que es cuáles son los motores de esa lluvia de dólares y de ese crecimiento. Y Milei los menciona. Dice agricultura, dice uranio, cobre, litio e inteligencia artificial, y un polo de inteligencia artificial. Y que con todo eso se va a generar una inyección de dólares y de inversiones que van a terminar en esa economía de servicios, dice Javier Milei, que es muy demandante de empleo. Y después todo lo demás. Juan Carlos. En términos conceptuales de economía, no hace falta ser un especialista en economía, lo que dice es totalmente un trabalenguas, confuso, porque la economía la economía básicamente es el proceso industrial, el proceso agrícola y todo lo que tiene que ver con servicios, entre los cuales, por supuesto, yo diría en lo industrial está la minería. Él olvida de un saque todo lo que tiene que ver con la industria, no la menciona jamás a la industria, ¿no? Y la experiencia histórica argentina a lo largo de todo el siglo XX, inclusive del XXI y de prácticamente todos los países de la Tierra, es que resulta imprescindible agregarle valor a partir del trabajo humano a los bienes de la naturaleza, todo tipo de bienes, ¿no es cierto? No solo los agrícolas, sino todo lo que se industrializa, la famosa manufactura, y desde allí entonces hay una enorme generación de riqueza y hay una enorme generación de empleo. Él hace lo que alguna vez en un programa que nosotros teníamos decíamos que confiesa. Yo creo que él confiesa en este momento su verdadera idea, que quiere va a un país en el que va a haber explotación de los minerales, que a partir, no se puede dejar de señalar, de lo fijado por el RIGI, que es una ley que que facilita totalmente la venida de capitales extranjeros contra nada, porque los libera de todo tipo de carga impositiva, de impuestos aduaneros, de la posibilidad de enviar, de remesar divisas sin ningún tipo de control. O sea, que está planteando un modelo de país que es un país del 1900, como él viene diciendo, claro, y es generador de empleo eso. Por lo que dice Milei, yo me imagino que la gran mayoría nos vamos a dedicar a armar paquetes de Mercado Libre. Sí, por ejemplo, y algunos a la minería, eso sí, que ya insisto, porque eso es estratégico para las grandes corporaciones extranjeras. Pero el otro día estábamos viendo unos números, creo que eran del CEPA, Hernán Leche los estaba mostrando. Si efectivamente hay un crecimiento económico en el EMAE, que es como una suerte de anticipo del PBI, lo que le da el impulso son todas actividades que generan, creo que el 7% del empleo. Efectivamente, eso no le importa a él. Él menciona el tema del empleo y habla de un crecimiento que es fantasioso. Por lo pronto, el año pasado hubo un decrecimiento del 3,5%, 4%, hubo caída del PBI cuando ningún país del continente tuvo caída del PBI, tuvieron leves crecimientos. Él le echa la culpa al gobierno anterior, pero en fin, no tiene nada que ver, tiene que ver con el modelo. Devaluó a la semana que vino
un 118% y se generó una fenomenal recesión. ¿Cómo es posible que diga que no hay recesión? No hay ninguna cadena de supermercados, ningún área de la actividad, salvo alguna excepción, que no diga que hay caída de las ventas y recesión. Por lo tanto, las declaraciones del presidente son muy cuestionables, ya no solo por la cuestión ideológica, sino porque miente, porque dice datos que no se corresponden con la realidad y los dice desde un podio como si fuera el Papa. Y en realidad es un farsante, porque miente. Esa es la pura verdad, porque si encarara un debate serio en términos de proyecto económico, entonces ¿por qué no asumir ese debate? Nadie es dueño de la razón, pero el hombre distorsiona totalmente y termina concluyendo que vamos a tener un gran nivel de vida. La verdad es un sofisma, no se corresponde con nada de lo que con nada de los datos reales de la economía. Habla de riqueza, no hay generación de riqueza sin industria, solamente con servicios, y además lo de servicios no está claro qué es. No está claro a qué se refiere con los servicios, con el boom de los servicios. Sí. No, yo no sé. Vamos a cerrar las industrias nosotros. Incluso, en todo caso, no sé a quién se le venderían esos servicios, quiénes podrían pagar esos servicios. Por eso, así es, hay caída del salario, caída de las jubilaciones e incremento de las tarifas. En el acuerdo con el Fondo Monetario está claro que va a haber una rebaja de los subsidios. Eso se comprometió y lo firmó, lo cual en buen romance quiere decir que van a aumentar las tarifas para que el Estado subsidie menos aún. En el año pasado tuvimos un aumento de las tarifas del 420%. Por eso, es un modelo de ficción, francamente, además de que es un modelo impugnable en términos ideológicos y en términos sociales, ¿no? Y eso de que la economía del simbolismo, la grosería, de que va a salir el pedo de buzo, no ocurrió nunca, todavía no ocurrió nunca. Él sigue insistiendo con esa grosería. La verdad, lo que quiero significar es que no se verifica lo que él dice, para nada, ni lo que ocurrió, ni los pronósticos de lo que va a ocurrir. Juan Carlos, gracias como siempre, abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, El Cafecito. Somos Radio.